go and say, gee, let's take a couple of years and test it out. Reportan un caso, confirmando así el primer positivo de África. El virus este que ha iniciado en China. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Los expertos médicos, lamentablemente, nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID. Es lamentable tener que informarles que el día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. Creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses, solamente en la provincia del Guayas. Estamos en vivo y en directo. Con el replique de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. El primer mandatario recomendó a la ciudadanía quedarse en casa, pues el objetivo de las medidas es evitar que más gente se contagie. El COVID, por decir así, me encontró en Estados Unidos. Tenía un viaje de turismo, no había el COVID, no estaba como regándose con tanta vehemencia, sino que ya mirando afuera de las calles, yo veía a la gente caminando, comprando un Burger King y yo veía que no estaban sufriendo, o sea, no estaban con mucho miedo, con mucho pánico. Yo me encontraba aquí en la casa viendo el noticiero cuando salió la noticia de que se había propagado el virus en China. Las noticias llegaban por medio de las redes sociales. Estaba viendo las noticias y me enteré de que la chica que había traído el virus era de aquí de Babahoyo. El 16 de marzo del 2020 fue declarado oficialmente una pandemia a nivel mundial y a nivel nacional. O sea, cada vez había más noticias, cada vez había nuevas situaciones, nuevos detalles, entonces las personas otra vez volvían a decir, hay que despertar a la realidad, que estamos en un caos y estamos muy, pero muy vulnerables al ver que familiares fallecieron, ¿no? Estuvieron cerca de ellos y no pudieron hacer nada. Entonces, eso sí generó bastante emocionalidad. Y era noticia tras noticia de la muerte de un amigo, de la muerte de una amiga. Y yo corriendo, y mi mamá, mami, mira quién falleció, mami, mira quién murió, mami, mira, mami, mira, mami, mira. Y todos los días era muerte tras muerte. Y eso fue muy triste, porque como no se podía uno despedir de esos amigos, no se podía uno ir al velorio y abrazar, dar el pésame, no se podía, porque no podíamos salir de casa. Yo salía al diario, compraba la comida al diario. De ahí rara vez era que fin de semana se compraba o para la semana, porque nosotros yo era la única de la casa que salía. Entonces yo tenía que ir a movilizarme sola, sin nadie. Bueno, no salíamos de aquí, estábamos dentro de casa. No salíamos para nada, la única era mi hija que salía a hacer las compras, todo iba y regresaba de inmediato. Y pasábamos solamente aquí, metidas dentro de casa. Se quedaban encerrados en la casa,
Y ahí hasta que pase el siguiente día y teniendo esperanza que con el tiempo el problema iba a irse, ¿no? Pero lógicamente la sensación que tenían muchas personas a nivel social, la mayoría sí se sentían con mucha incertidumbre, con muchos miedos. Era un miedo fuerte porque hablar de COVID era como hablar de muerte, o sea, no era una palabra que alguien podía usarlo deportivamente. Mucho nervio, mucha tensión, mucha preocupación. No, fue terrible, terrible fue eso. Entonces sí tenía miedo de infectar a ellos. Temor, mucho temor, pero tenía puesta mi confianza en Dios. Por todos lados de Guayaquil veíamos cuerpos caídos, nadie los quería ver porque ya tenían 2, 3 días en estado de putrefacción, entonces se hacía muy difícil lidiar con esos cuerpos. Porque vivo frente a una sala de velación y incluso los venían y un día dejaron un muerto ahí al pie. De la misma desesperación me imagino yo esa gente en esa ambulancia y lo dejaron ahí botado. Era desesperante porque decían, está en funda, es con COVID, y nadie pudo asomarse, nadie podía salir porque el muerto estaba ahí afuera de la funeraria. Hasta que vinieron los de la funeraria, lo metieron y se lo llevaron. Ver que el usuario caminaba y cuando menos en unos minutos caía en la calle. Entonces, ustedes pudieron ver también, fue noticia, de que aparentemente estaba bueno y en un rato a otro fallecía. Decían que había bastantes muertos, inclusive familiares que no encontraban a sus muertos. Entonces era una catástrofe en sí en ese sentido. Entonces eso fue que ella me avisó y me dijo, sabes que no salgas, cuídate, esto va para largo. Entonces ahí tomé conciencia de cuidarme más y ya tomar como más importancia a la enfermedad. Que quizás en cualquier momento nos podía tocar a nosotros, cualquiera de nosotros. Era muy lamentable porque aquí frente a nuestra casa fallecieron algunas personas y lo más triste era que no los podían velar. Nadie podía asistir a su velatorio porque tenían que sepultarlos de inmediato. Muchos pudimos apreciar de que en el COVID fue algo muy contundente, fue muy chocante para muchas personas porque ni siquiera sabíamos cómo actuar ante ellos. Nosotros siendo funerarias, ni siquiera sabíamos cómo actuar en ese momento. ¿Por qué? Porque eso fue una demanda tremenda de cofres. Un muerto cada 10 minutos, cada 15 minutos se escuchaba y era de que, amigo, ayúdeme con un cofre, amigo, ayúdeme con un cofre. Entonces no sabíamos cómo abastecer porque obviamente nosotros necesitamos un lapso de entre 1 hora a 2 horas para nosotros realizar un servicio. Está cerrada la cuadra. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio que está aquí tirado fuera de la casa. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí. ¡Oiga, llévese eso! Claro, eso fue terrible. Eso fue una película de zombies, ¿no? Eso fue una película terrible, ¿no? Le cambiaron los nombres a las personas. Quemaron algunos que no eran, o sea, eran cosas terribles que se dieron durante ese tiempo. Entonces eso que está ahí, esperemos que no lleguemos a algo, nos toque vivir esa experiencia, pero ya con lo vivido nos va a ayudar, eso sí, estar más despierto, ¿no? Más despierto para no caer otra vez en este tipo de situaciones que pueden ser muy, muy negativas para la familia y la sociedad. Nunca vi los muertos en la calle. Pasaban en los noticieros
que habían muertos en la calle, que los dejaban, pero en realidad nunca se veían bultos que quizás era basura o quizás eran muebles que quemaban, porque decía que las personas no podían tener a sus familiares ya fallecidos en la casa y los sacaban y los quemaban. O sea, nunca creí eso tampoco, porque hubo bastante información falsa en redes, entonces eso te llenaba la mente de cosas para en sí incitar al miedo. Entonces yo no veía esa clase de cosas porque no quería llenar mi mente de cosas negativas, sino de cosas positivas. Sí, las emociones más comunes realmente era la ansiedad, esa emoción que tenían las familias, que tenían las parejas, que tenían los padres con los hijos. Todos se sentían muy angustiados, ¿sí? Desesperados, como que pasa rápido este COVID, ojalá pasara rápido, ya quisiera que ese capítulo se cerrara, pero no era así. Yo me considero una persona muy fuerte, pero igual aunque tú seas fuerte, obviamente de ver tantas cosas, de escuchar tantas cosas, de ley en un momento te vas a quebrar. Y mucho más si es que piensas en algún momento que va a llegar eso a tu familia. Pero en sí, mi pánico era de que les dé a mis familiares. Entonces sí hubo un momento de quiebre en el cual un día dije, chuta, Dios, ya, para esto, ya no va más, o sea, ya no. Si ya lo hiciste, o sea, también danos ese respiro de que ya no pasen estas cosas, inclusive por mis familiares. Ese era mi punto de quiebre, que les dé a ellos. Yo pensé que en algún momento iba a pasarme lo mismo, iba a fallecer. Yo pensé eso, o sea, sí me asustó bastante, porque yo decía, chuta, o sea, ver caer tanta gente, tantas personas, sí me afectó emocionalmente. Sí, psicológicamente. Porque aunque no nos dio aquí el COVID como les dio a muchas personas, que las entubaban, que ya no salían del hospital, nos dio a nosotros. Quedábamos sin gusto, sin olfato, quedábamos intolerantes a muchas cosas. Y eso nos afectó mucho, mucho. Justamente mi papá se enfermó y en la clínica en la que él estaba había muchos pacientes con COVID. Incluso nos pedían que no salgamos del cuarto en el que él estaba, porque el cuarto en el que él estaba hospitalizado estaba al lado donde estaban los pacientes de COVID. Y era doloroso ver cómo salía cada día un familiar llorando, gritando por haber perdido a su familiar. Y era desesperante. Al menos yo que soy una persona de la tercera edad, me sorprendía de la nada. A veces evitaba ver, porque las cajas salían unas tras otras. En las noticias, ver cómo los llevaban en esos furgones, cajas sobre cajas, cómo los botaban en la calle. No, fue terrible eso, creo que nunca nos vamos a olvidar de eso, nunca, nunca. No estábamos preparados para una pandemia, se desconocía el tratamiento en su entonces y pues fue como una aventura para nosotros. Y obviamente como es una pandemia, quien tenía que hacer frente a ello es salud. Entonces nosotros como salud, el ente rector, el Ministerio de Salud Pública, se trabajó a sus inicios fomentando el lavado de manos, el uso de la mascarilla, a nivel de áreas hospitalarias. A mí se me fue el olfato y el gusto, entonces ahí supe que tenía COVID. Entonces fui a un centro médico, me hice la prueba de hisopado y salió positivo. Por los síntomas que decían que pasaba eso, que se le iba a uno el gusto y el olfato. Pero de ahí nada más me dio, solamente eso. Todos pasamos por eso aquí en mi casa. La primera que era la Pfizer, luego la Sinovac y la AstraZeneca. Esas eran en el orden de las vacunas que teníamos. Entonces
En su momento teníamos una buena acogida, todos los usuarios querían aplicarse la vacuna, hasta que posteriores existieron otras hipótesis de que las vacunas eran malas. No me hice la prueba, sencillamente me puse las vacunas. Yo siempre creí en las vacunas, porque no es la primera pandemia que el mundo ha vivido, porque ha habido pandemias anteriores en el cual la vacuna ha sido su antídoto, entonces, para debilitar cualquier virus que haya. Entonces, yo soy pro vacuna. Siempre creí que sí, la vacuna iba a debilitar este virus y así fue. Bueno, en ese momento los protocolos eran los trajes de bioseguridad. Nos tocaba ponernos un traje que parecíamos astronautas. Si hubieron casos de que tanta gente que falleció, así como también tanta gente que logramos visitar, hacerles las visitas domiciliarias y el seguimiento, obviamente, nuestros profesionales con sus respectivas prendas de protección, y si ustedes verán con el traje que se tenía que hacer en ese entonces. Yo dije, hasta aquí trabajo, porque la verdad yo decía, bueno, o sea, hice tanta plata, tanto dinero y no la voy a disfrutar con mi familia, porque lo primero en que pensábamos era en nuestra salud. Nosotros ya no queríamos atender casos porque así como mucha gente se alarmó y se asustó, que decía que si una persona te tocaba te pasaba el COVID y te morías, entonces yo decía, o sea, ¿de qué me va a valer hacer tanta plata, tanto dinero, si toda la plata del mundo me lo iba a devolver ese familiar? Lo que muy probablemente muchos quieran es despoblar la nación, o sea, que la gente, los ancianos se vayan yendo y se vayan yendo, entre comillas, para quedar un grupo electo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eso es algo que las personas no están conscientes, ¿no? De que se vienen cosas para el mundo buenas, yo diría que estar preparados y como estar preparado para unas nuevas pandemias. Y ya lo tenemos, ya lo vivimos, ya lo experimentamos, tenemos las herramientas. Entonces, si viene otro virus, otra pandemia, pues nosotros ya sabemos cómo afrontar todo eso, ¿no? Aprendí que se debe valorar mucho más a la familia. Cuidarnos mucho, tomar buenas vitaminas, asistir al médico, pedirle mucho a ellos y que se aferren a Dios. Que confíen en Dios. Que no todo es, en la vida no todo es vanidad. Siempre hay un Dios en quien confiar. Primero pongan a Dios encima de cualquier cosa, primero Dios. Y verán que todas las cosas pasan. Todo pasa. En la vida, todo pasa. Todo pasa.